Uno podría decir que hay tres leyes, así las denominó un pensador del siglo XIX, que nos explicarían centralmente los fundamentos de eso que se llama la sociedad capitalista o la sociedad moderna, que es la sociedad en la cual vivimos actualmente, que están asociados a tres leyes, repito, y ahora vamos a contextualizar un poco en qué consisten esas leyes, que serían, en primer lugar, la ley del valor, eso que se llama genéricamente la ley del valor. La segunda, que tiene que ver con la ley de la acumulación de esta sociedad, que es una sociedad capitalista. Y la tercera, la ley de la tendencia decreciente del beneficio. Uno, esquemáticamente, porque la cuestión es un poco más compleja, pero simplemente para poder dar cuenta de estas tres leyes que son fundamentales para poder dar cuenta de la sociedad en que vivimos, uno podría decir que esas tres leyes se sintetizan o terminan en algo que se llama la naturaleza transitoria de esta sociedad. O sea, la persona y los movimientos y las sociedades que tienen un horizonte de alguna manera emancipatorio, que han luchado, pero también han intentado hacer reflexiones sobre sus prácticas específicas, han resultado en esa caracterización sobre la naturaleza transitoria de esta sociedad y cómo podemos de alguna manera superarla. Seguramente ustedes tendrán en mente quién es la persona o las personas que formularon de una manera mucho más sistemática estas tres leyes y esta descripción de la sociedad capitalista. ¿Alguien se anima a decir algún nombre? Marx y Engels, entre otros, porque ellos hicieron unas contribuciones bastante grandes desde el punto de vista de cómo caracterizar esta sociedad, pero también han permitido que a partir de ellos se desarrollen diferentes tipos de análisis, de diagnósticos, etcétera, tanto concretos sobre distintas situaciones como también de orden un poco más global. Nosotros vamos a atender también hacia estas tendencias de la acumulación capitalista en la segunda parte del curso. Lo vamos a tender a mirar desde una caracterización global, en la medida en que cuando decimos sociedad capitalista, que estamos hablando de distintas dimensiones al mismo tiempo, no solamente la economía, sino también la política, el Estado, la cultura, la sociedad como un todo, tiene que ver con un fenómeno que es de carácter mundial o de un carácter global, con lo cual cuando vayamos a caracterizar eso vamos a tener en cuenta que no nos vamos a referir específicamente a un caso, pero sí esos elementos nos pueden ayudar también a caracterizar nuestras propias realidades, con lo cual para que no quede como una cuestión muy abstracta, sino que sea un elemento útil para poder también caracterizar Colombia y en último término también las sociedades en las cuales vivimos a nivel local. Entonces, uno de los que hizo una contribución para pensar esto tiene que ver con un señor que se llama Carlitos Marx y otro Federico Engels, y subrayo, me gustó que alguien dijo también Engels, porque a veces como que Engels se le olvida, y siempre la referencia de Marx es muy central, pero Engels también hizo unos grandes aportes desde el punto de vista de un trabajo que nunca fue un trabajo individual, sino siempre fue una reflexión que entre ellos dos y otros personajes de su época y también no solamente de Europa, sino de América Latina, han intentado reflejar procesos y prácticas colectivas. Digo esto para que no se piense que es simplemente un trabajo de una mente que desde luego fue genial, pero que no es de carácter individual, sino que como todo proceso es de carácter colectivo que está mediado esa vez por la genialidad de estos dos personajes. Bueno, el punto de partida de estos dos, y particularmente de esto que se llama el pensamiento marxista engeliano, o lo vamos para
por motivos simplemente didácticos, reducir y decir el pensamiento de Marx, está asociado precisamente a discutir esto último, que es la naturaleza transitoria de esta sociedad. Y esa fue una gran preocupación de ellos en la medida en que vivieron en un ambiente en donde la tesis contraria, es decir, que la sociedad capitalista era como el último eslabón de la evolución humana, y no solamente desde el punto de vista económico, sino cuando digo último eslabón de la evolución humana es porque estaban pensando en todas las dimensiones de lo que llamamos humanidad y también todas las dimensiones de la sociedad moderna, con lo cual eso estaba muy instalado, y estaba muy instalado específicamente por algo que se llamó la economía política. En el programa ustedes, y me acabaron también de contar, que ustedes ya vieron como un módulo que tenía ese título, Economía Política. ¿Alguien me puede compartir de forma resumida cuál es la dimensión de esto que llamamos economía política? No, pero ¿qué entendieron? O sea, Lo que usted ve en el capital lo que uno ve en el capital, entonces, es eso, el proceso económico y los impactos que tiene en la sociedad. bueno, la visión burguesa de lo que es la economía, también. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchas gracias por compartirlo, porque acá nosotros cuando nos referimos a la economía política y estamos hablando de que la economía política, y acá el compañero dijo algo que es muy importante, que era como la visión burguesa de la economía política, también hay que añadirlo. Acá vamos a tener una comprensión de eso más allá de las políticas económicas. La economía política, que era como la principal ciencia del siglo XIX, no era estrictamente la economía, ni tampoco una economía con elementos políticos, sino que era una ciencia que trataba de explicar la sociedad como un todo. Y si ustedes se dan cuenta y hacemos memoria de algunos textos de Marx, cuando uno le dicen, bueno, Marx, ¿qué era en términos de disciplinas? Por lo general la gente dice, no, Marx era un economista. Pero si uno se pone a recordar sobre qué escribió Marx y Engels, uno puede ir por distintos libros y se puede dar cuenta que hablaron sobre filosofía, sobre antropología, sobre economía, por supuesto, sobre política y sobre sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, algo así como que toderos. Antes de que aparecieran, fíjense qué es lo que pasa después, que aparecen estas disciplinas que tratan de aislar las dimensiones de lo social y separan la economía de la política, separan la política de la cultura, separan. Entonces hay como una especie de aislamiento que no es simplemente no es casual que se separe. Por ejemplo, la economía se explica por sí misma, la política se explica por sí misma. O sea, el poder político, desde esas visiones que están muy asentadas en las universidades, porque uno que estudia ciencia política, economía, sociología, el sociólogo es muy bueno analizando cosas de la sociedad, pero por ahí no de la economía. El economista se le olvida el poder para analizar que el fundamento del poder político también tiene que ver con procesos económicos, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero que quede, digamos, como primera idea fuerza,
es esto de que la economía política era una ciencia que trataba de explicar todas las relaciones sociales, pero todas las relaciones sociales de esto que se llamó la sociedad moderna, es decir, la sociedad europea. ¿Cuál era la ciencia que investigaba las relaciones sociales y todas sus dimensiones extraeuropeas? Eso se llamó antropología. Entonces la antropología llamaba sociedades tradicionales, eran las sociedades premodernas, no evolucionadas, pero que tenían como punto de referencia para la evolución la sociedad moderna. Con lo cual ahí había una edición básica que en todo caso esa economía política tenía no solamente una pretensión de ciencia, sino también un lugar de enunciación. Y en todo caso también defendía los valores de esto que llamó Marx la sociedad burguesa. Una de las tesis de la economía política tenía que ver con esto que les comentaba. El capitalismo es la última etapa de la evolución humana. Hay un estancamiento secular desde esa evolución en el capitalismo y por lo tanto no hay un más allá. Esta es la mejor sociedad que podemos conseguir y además es como una especie de el destino de la humanidad. Y son tesis que no son solamente del siglo XIX, sino que se están repitiendo constantemente hoy por hoy. No sé si recuerdan que, y en algún momento vamos a ver una foto de este personaje, un señor que escribió hacia finales de la década de los 80 un libro que se llamaba El fin de la historia. No sé si alguien lo ha... Bueno, Francis Fukuyama. El último hombre también le decía. ¿Qué querría decir eso? Eso era una recuperación de esa tesis de estos autores, de Adam Smith, de David Ricardo, que decían no hay un más allá del capitalismo. Una de las cosas que lo plantea Marx es que esa tesis de que ahí no hay un más allá del capitalismo es una tesis que era incompleta. Es decir, lo que dicen Marx y Engels es, miren, la economía política burguesa tiene una limitación, pero no es una limitación porque no puedan entender bien o no sean tan inteligentes o no sean geniales. No sé si los que han leído ese libro que se llama El Capital, Marx le reconoce y pone en una especie de atril a Adam Smith y a Ricardo y les dice estos economistas son gente, digamos, muy inteligente, son gente que ha hecho análisis sistemático sobre la sociedad, etcétera, pero este análisis es incompleto, porque en lo que enfatizan ellos y en lo que no alcanzan a ver es en las contradicciones de esta sociedad y solamente subrayan eso que se llaman los equilibrios, la armonía, y esa es la mitad de la historia, porque falta contar la otra mitad, que son las contradicciones de este sistema, que son las incoherencias, las incongruencias, todas ellas de orden social. Con lo cual, lo digo porque en esto Marx fue muy juicioso de dar cuenta y de leerse durante muchos años, sistematizar el pensamiento de Adam Smith, de Ricardo, y sobre todo toda esta idea de la mano invisible, que es, bueno, si cada uno intenta lograr y dar lo mejor de sí, toda la sociedad se va a ver beneficiada por ese intento individual, porque hay una especie de mano invisible que regula y permite llegar a equilibrios armónicos de tal manera que si seguimos el interés individual, un egoísmo positivo, podemos llegar a el mejor resultado posible. Una de las cuestiones que Marx decía es que, bueno, esa mano invisible es algo que no se explica, entonces es un argumento más teológico, es un argumento extracientífico y eso hay que explicarlo, y cuando lo explica se da cuenta que hay una parte de la historia que no se ha contado que tiene que ver con todo esto de los desequilibrios, es decir, es una sociedad que no tiende a la armonía, sino más bien hacia la discordia, a las contradicciones, etcétera, etcétera. Esto resumiendo de una manera muy esquemática lo que significa este pensamiento. Pero aquí habría que también decir algo que es muy importante, porque de alguna manera estos economistas no podían ver
lo que sí vio Marx. Y esto lo relata para mí de una manera muy sintética Marx en un escrito que se llama el Manifiesto. Ustedes saben que el manifiesto, hay muchos manifiestos, y el más famoso es el manifiesto del Partido Comunista de 1848, pero hay un manifiesto que a mí también me gusta mucho porque hace esa diferencia de una cuestión que es clave desde el punto de vista de la economía política. Sí, pasaba mucho. Voy a poner este. Y es que nosotros podemos hacer análisis de la economía política, pero acá lo fundamental tiene que ver primero con una visión crítica. Acuérdense que ese libro, que seguramente es el más conocido y el más importante de Marx, pero que no es solamente ese libro, sino lo que representa ese libro a partir de una trayectoria histórica de Marx, pero también de la época de Marx, pero igual y simultáneamente, no solamente una época y unos acontecimientos, sino sobre todo unas luchas, y unas luchas de uno de los actores de esta sociedad, en donde, insisto en esta idea, lo que vemos es una tendencia más a las contradicciones y por lo tanto hay una esperanza y hay un horizonte de que esas contradicciones se puedan superar, precisamente superando este tipo de sociedad. Entonces, en este manifiesto, que es un manifiesto, se llama el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional, te estoy tapando, ¿no? ¿No? Del manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Marx decía lo siguiente, decía, para contextualizarlos, había una conquista que él estaba narrando, que era una lucha que se había dado de los trabajadores para aumentar el salario, establecer un tipo de salario, lo que podríamos llamar hoy un salario mínimo, una legislación que permitía que los trabajadores no pudieran devengar un salario menor al que estaba establecido por la ley. Entonces decía Marx con respecto a ese episodio, esta lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo se hizo aún más furiosa porque, dejando a un lado la avaricia alarmada, de lo que se trataba era de decidir la gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de oferta y demanda. Ahí está hablando de la economía política burguesa, de Adam Smith, de Ricardo, contenido de la economía política burguesa, y la producción social controlada por la previsión social, contenido de la economía política de la clase obrera. O sea, él contraponía una economía política de la burguesía a una economía política de la clase obrera, es decir, con un distinto nivel de análisis, de visión de las cosas, precisamente que van a justificar su trabajo desde el punto de vista intelectual. Pero hay algo que también me gusta subrayar porque me parece que es clave en esto, y dice después Marx en este manifiesto: por eso la ley de la jornada de 10 horas no solo fue un gran triunfo práctico, fue también el triunfo de un principio. Por primera vez la economía política de la burguesía había sido derrotada en pleno día por la economía política de la clase obrera. Es decir, acá había un ida y venida, no solamente de esa producción inmaterial que es el pensamiento, sino también algo muy concreto y real que tenía que ver con las luchas de la clase obrera en ese momento. Y lo digo porque precisamente el componente de clase es lo que permitía establecer un horizonte de visibilidad distinto respecto a lo que significaba el análisis de la economía política y de la sociedad moderna en ese momento. Es decir, acá el conocimiento que llamamos científico también tiene, por decirlo de esta forma, una lucha de clases que está asociada a las visiones de los sujetos reales y concretos, que son los que determinan ese horizonte de visibilidad, y eso es lo que significa el pensamiento de Marx, Engels y de ahí en adelante. Una visión de las cosas, pero no como una opinión, sino como algo sistemático desde el punto de vista de los trabajadores. Por eso es que en algún momento Marx, intentando explicar su libro en el Capital, decía, entonces empieza Adam Smith a, mire,
un lápiz cómo se construye, entonces el carbón de África, la madera de Asia, etcétera, y todo esto llega a un supermercado en la forma de un lápiz para explicar la división social del trabajo, etcétera, etcétera. Pero también lo que está implícito en esa historia, que después la va a profundizar, es que de alguna manera había como una tendencia del hombre a comerciar, es decir, a intercambiar las cosas que estaban en su posesión. Con lo cual, aquí está ese carácter del intercambio, pero también el carácter del uso. Y fíjense que en últimas esto no es una idea, digamos, muy abstracta. Los carros que se producen en Colombia o que se ensamblan en Colombia no son para garantizarle a la gente un mejor desplazamiento, ni utilizarlo, etcétera, sino para vender en el mercado, y ahora en un mercado mucho más grande, el mercado mundial. La idea de las exportaciones es que tenemos que exportar, producir para exportar. ¿Por qué? No vamos a plantar mangos para satisfacer la necesidad de una dieta más balanceada, etcétera, sino que la primera idea que hay es, no, mangos ¿para qué? Para producir afuera, para comerciar afuera, para el mercado, es decir, para intercambiar. Entonces, esta es una idea fundamental desde el punto de vista de Marx, de ver ese doble carácter de la mercancía. Valor de uso, o sea, uno la valora por el uso que tiene, pero también tiende a valorarla por el uso, o la sociedad, las relaciones sociales, por el uso, por su capacidad de cambio. Pero asociado a eso también hay como un doble carácter de otro concepto que es fundamental para Marx. Y ya sabemos, y lo dijimos, que acá el trabajo es fundamental porque nada existe sin el trabajo. Y es esto que llamó Marx el doble carácter del trabajo, que lo proponía al menos de dos maneras. Él decía, hay un trabajo que es concreto y hay un trabajo que es abstracto. Hay un trabajo que podríamos llamarlo el trabajo vivo y otro el trabajo muerto. ¿Qué significan estas dos cosas? El trabajo concreto es los tipos de actividad que uno hace, el trabajo como más directo. Pero además, decía Marx, el trabajo no solamente uno lo puede ver en sus manifestaciones, sino que hay un trabajo que es invisible y que es de carácter social, y que uno solo lo podría ver abstrayéndolo. Es decir, las cosas tienen un valor que se produce desde el trabajo, pero este trabajo es un trabajo directo y también un trabajo, podríamos decirlo, indirecto. Voy a explicarlo de esta manera. Este micrófono, seguramente, ¿qué marca es? Tiene una marca. Es decir, ese fue el que lo produjo y lo puso en el supermercado. Pivi, que es una marca de sonido, etc. Fíjense que este micrófono tiene como esa historia de Adam Smith. O sea, acá seguramente una parte le hicieron en Taiwán, otra parte le hicieron en la India, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que tenemos es, no parte, sino el concepto micrófono. Y esa es como la mercancía que finalmente compraron acá para que yo pudiera estar amplificando mi voz. ¿Se entiende? Pero esto es un proceso que va más allá de los trabajos particulares de cada pieza, y es un proceso que involucra a toda la sociedad. Es decir, esto que es un objeto que finalmente alguien lo compró, es un trabajo no solamente de Pivi, ni de las empresas que construyeron la parte de arriba, el cable, etcétera, sino que es un trabajo de toda la sociedad. Ese es el trabajo abstracto, es decir, un trabajo que no está conectado con elementos particulares concretos, sino que hace parte de toda la sociedad. ¿Se entiende? O ponemos otro ejemplo. ¿Tiene que ver con cualquier actividad humana? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con cualquier actividad humana? En general, con cualquier actividad humana desde el punto de vista del trabajo. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es exacto, pero es para que se entienda en qué medida estoy hablando o Marx hablaba de trabajo abstracto. Cuando alguien se gradúa de la universidad, le entregan un título a nombre personal. Entonces ahí dice, ¿quiénes se alegran?
Se alegran el papá, la mamá, hacen una fiesta, etc. Entonces el esfuerzo, y casi siempre aparece dentro de las palabras del papá o la mamá, etc., el esfuerzo que hizo la familia, y además en Colombia, que siempre hay que hacer esfuerzos gigantescos, para que la chica pudiera o el chico pudiera ir a la universidad, a graduarse, etc., o inclusive en el colegio. Siempre hay como esa relación. Pero fíjense que ese logro en concreto es de la chica, que dedicó tiempo para leer, para pasar los exámenes, etcétera, de los papás, porque entonces en vez de irse de vacaciones tuvieron que sacar un crédito para poder pagar la matrícula, etcétera. Pero fíjense que ese logro, si uno lo analiza de manera mucho más amplia, tiene que ver con muchas personas. O sea, la chica no llegaba a la universidad por ella misma. El desayuno que se tomaba, seguramente que era huevos, pan, etcétera, dependía de otras relaciones sociales, y es un conjunto mucho más complejo que tiene como resultado concreto un cartón, es decir, un papel, pero desde otro punto de vista está involucrado en una red de relaciones sociales mucho más compleja. ¿Se entiende? Con lo cual ahí el logro no solamente es individual, sino es del conjunto de la sociedad. Y si queremos ponerlo más complejamente, la chica estudió en la Universidad Nacional. Bueno, la Universidad Nacional se sostiene a partir de impuestos. Esos impuestos diferenciales, con todo lo que se roban, no se roban, etc., no importa, pero son impuestos que es del conjunto de la sociedad. ¿Se entiende? Inclusive, este análisis también tendría que hacerse desde universidad privada, porque no es que sea una cuestión de los que estudian en la privada tienen esfuerzos más individuales que los de la pública. No, al chico de la privada también el que conduce el bus es alguien que contribuyó a que el tipo no llegara tarde a las clases de 7 y pasara esa materia que le permitió graduarse. ¿Se entiende? No, es que tenía carro. Bueno, el semáforo, que lo pagamos todos, para ponerlo en una dimensión, digamos, un poco más compleja, pero podemos seguir haciendo análisis mucho más articulados. Pero lo que quiero que se entienda es que el trabajo no solamente es una cuestión directa, sino lo que decía Marx es el trabajo de la sociedad. Abstracto. De la sociedad, que está presente en esto, en esas sillas, en el almuerzo, en el tinto, etc. No hay nada que no exista si no hay esa intervención. Trabajo social acumulado que está asociado a esto. Ya te doy la... Marx también diferenciaba entre trabajo vivo y trabajo muerto. No en el mismo concepto, por eso les dije que es un poquito más complejo, pero acá simplemente unas ideas básicas para que podamos entender la articulación. Y él decía, bueno, es que hay trabajo vivo, o sea, el trabajador de esta gente que está viva, y un trabajo muerto. ¿El trabajo muerto qué eran? Las máquinas. Entonces, por ejemplo, esto en buena parte puede ser una máquina, pero vamos a ponerla de una manera más compleja, la máquina que hace pan. Bueno, esa máquina que hace pan, en todo caso, si uno la ve, uno dice, bueno, ahí no hay intervención del trabajo humano, si uno la ve directamente, pero si uno la entiende en su existencia material, sabe que esa máquina no vino de los extraterrestres, sino que fue un proceso que construyeron humanos. Y, como tú dices, de forma acumulada. Primero era como un hilar, después era un poco más complejo, etcétera, y ahora termina una máquina automática que en todo caso depende que alguien la prenda y la conecte. Porque si no, no funciona la máquina. No hemos llegado a eso de la automatización, que era un sueño, digamos, de los griegos, de que las cosas automáticas, los autómatas, por sí mismos tuvieran dinámica. Hasta el momento no hemos llegado a eso. Inclusive con toda Marx siempre criticó la robinsonada de la economía política clásica, de pensarnos, y esos son los manuales de economía que tenemos para los chicos hoy, para pensar la economía en términos individuales y no en términos sociales, pero no porque no la puedan ver inclusive, sino porque eso tiene efectos prácticos, de enseñar la economía de esa manera y de pensarnos en el individualismo. Fíjense que Marx en todo caso
no niega al individuo, pero lo pone en una dimensión distinta y en una relación de carácter social. Digo para que no se confunda tampoco con que es como una especie de dicotomía. Individualismo, colectivismo, no. Acuérdense que acá es pensamiento dialéctico. Entonces, al mismo tiempo, individuo y sociedad en una relación, pero una relación distinta a la que tú decías del individualismo. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno. La cuarta idea, que tiene que ver con algo que le interesaba mucho a Marx, que es el dinero. ¿Y por qué le interesaba a Marx el dinero? Porque fíjense que si él partió de la mercancía, el dinero era como una especie de mercancía especial. Se llamaba la mercancía universal, que expresaba el trabajo abstracto. Entonces fíjense que el dinero termina siendo como esa mercancía que es equivalente a las demás mercancías, la mercancía de mercancías, pero su particularidad es que estaba muy estrechamente relacionada porque expresaba esto que hemos llamado el trabajo abstracto. Por lo tanto, fíjense que nosotros ahora se nos dificultó pensar el trabajo abstracto, pero no se nos dificulta manejar el dinero. O alguien hace una reflexión sobre el dinero cuando va a hacer una compra. Voy a ponerles un ejemplo. No les estoy animando a que se pongan, no, es que el que reflexiona, si todos reflexionáramos sobre ese hecho del dinero, esto no funcionaría. Les voy a poner un ejemplo. Cuando acá hay una tienda en el complejo. Bueno, supongan que cuando uno sale por el café, uno le tuviera que pagar. Entonces, pongámosle un precio, 1.000 pesos. El café ese que tiene 1.000 pesos cuesta. Fíjense que como estamos en una sociedad capitalista, una economía capitalista, yo para poder tener eso, que en realidad no es café, sino una mercancía que yo quiero adquirir, estoy dispuesto a adquirirla, yo tengo que entregar 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque se supone que en este tipo de sociedad, para que se dé el intercambio entre mercancías, es decir, mercancía, eso que llamamos café, y mercancía, el billete de 1.000, tienen que ser equivalentes, tienen que tener un valor equivalente. Las cosas se intercambian porque se valoran o tienen un contenido de valor equilibrado, equivalente, igual. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno llega a Juan Valdez? Digamos que los cafés costaran 1.000 pesos en Juan Valdez. No, este es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante la cajera? Uno dice, por favor, un café. Le dicen, sí, señor. A uno no le entregan el café y uno sale y no entrega nada. No. O sea, de hecho, creo que generalmente la transacción es que el comprador entrega primero el dinero. Entonces, uno entrega el billete de 1.000 y le entregan el café. ¿Por qué pasa eso? Porque se supone que el billete de 1.000 es el costo del café, con todo lo que implica. Desde la semilla, lo recogieron, lo hicieron, lo llevaron allá, la ganancia de Juan Valdez, los salarios, etcétera, todo lo que se puedan imaginar, eso cuesta 1.000 pesos. Pero fíjense que en términos concretos no hay un intercambio de equivalentes. Porque eso que costaba 1.000 pesos con su envoltura, ¿han visto los de Juan Valdez que vienen como una cosita para que uno no se queme, etcétera? Bueno, por eso no cuestan 1.000 pesos. Cuando uno entrega el billete de 1.000, uno no le está entregando 1.000 pesos de valor a la cajera, sino un papel que cuesta 90 pesos, pero que equivale a 1.000. ¿Se entiende? Se supone que tenemos que cambiar por equivalentes, pero ese cambio no se está haciendo en lo concreto, porque yo le estoy entregando a la cajera 92 pesos, creo que cuesta un billete de 1.000, 92, 91, y ella me está entregando 1.000. ¿Qué pasa con los 900 que faltan? 910.
Pero fíjate que no es subjetivo. Tiene un componente subjetivo, pero no es subjetivo. ¿Por qué? Te voy a cambiar el ejemplo. Tú, en vez de darle el billete de 1000, le entregas un billete de... ¿Todavía existe eso de Rico MacPato? ¿Eso que uno juega con billetes? ¿Todavía existe? Bueno, y tú le entregas un billete de 1000, no lo recibe. Dice, un momento, esto no es un billete, esto es un papel donde vienen muñequitos de Disney, etc. ¿Por qué te está recibiendo el otro? Entonces no es un factor solamente subjetivo. Te voy a poner otro ejemplo. Tú le entregas bolívares y que valgan 1000 pesos. Bolívares o euros y que valgan 1000 pesos, y te lo juro que la cajera no te recibe eso. Dice, señor, yo solo recibo pesos colombianos, de pronto dólares, pero ese es otro problema que no nos vamos a meter todavía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que en lo concreto la cajera, repito, me está recibiendo 91 pesos y yo y me está entregando 1000. ¿Por qué? Porque hay una abstracción previa que permite el intercambio, y no solamente en términos subjetivos, sino en términos sociales. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese billete es esto, la expresión de trabajo abstracto, es mercancía de mercancías, pero solo desde el punto de vista abstracto, porque si yo tomo el billete, ese billete es un papel con numeritos, con unas firmas, etcétera, que vale como objeto 90 pesos, pero representa desde el punto de vista abstracto con mediaciones, porque alguien me dirá, ah, claro, pero es que ese papel no es un papel cualquiera, ese papel está respaldado por el Banco de la República, etcétera, etcétera, es moneda legal, pero en términos concretos es un papel, de pronto un papel más fino que otros papeles, pero es un papel. ¿Qué es lo que está mediando ahí? Está mediando esa abstracción del trabajo, que es una abstracción que no la hacemos a nivel individual. Por eso te decía, tiene un componente subjetivo, pero es una abstracción que es de carácter social, que precede y permite ese intercambio. ¿Se entiende? Decía Marx, nosotros nos comunicamos más por las cosas que por nuestra dimensión humana en este tipo de sociedad. Entonces estamos de alguna manera comunicados a partir de las cosas, de las mercancías. ¿Se entiende? Esa es la abstracción, que a veces, fíjense, si nosotros nos pusiéramos a hacer toda esta cosa, en cada compra terminaríamos, no sé, discutiendo 1 hora y esto se derrumba. Se derrumba. Bueno. Fíjense, entonces eso es lo que quiero que quede como idea con respecto al valor. Esto es mucho más, digamos, más sofisticado, etcétera, para los que quieran profundizar, etcétera, pero es la idea, digamos, básica, como de pronto nos puede llevar a otras cosas también mucho más específicas. José, que me digan José. Fíjate que ese ejemplo es más fácil que el ejemplo concreto, porque es algo que inclusive no tiene expresión objetual. Entonces, los bitcoins, no, yo le traslado a una cuenta que aparece como una pantalla, uno no los ve ni los toca, porque de pronto hay billetes muy lindos y uno los colecciona, etcétera. Pero esa es una expresión inclusive que confirmaría esto, que es todavía más abstracto, porque estamos acostumbrados al dinero o a la cosificación de las cosas, pero ahí lo que está mediando es una relación, que es la que sostiene y respalda que eso tenga un sentido, porque si no, no habría el intercambio. ¿Se entiende? De las monedas digitales, etcétera. Ojo, esto tiene, dialécticamente pensado, tiene una visión que podríamos decir, oiga, mire cómo es el intercambio capitalista, pero también podría tener una parte, podríamos decirlo también, emancipadora desde el punto de vista de cómo podemos el dinero no insertarlo en términos de las relaciones de intercambio, sino como una mediación social.
Ojo que la crítica de Marx no es contra el dinero, sino contra el dinero en la relación capitalista. La crítica de Marx no es contra es contra el reformismo, por ejemplo, pero no contra las reformas. O sea, no hay que pensar esto en términos de dicotomías, sino desde el punto de vista dialéctico, desde las relaciones. Yo no sé quién hizo esa cartelera, pero a mí me gustó bastante porque la definición de Estado es una definición de Estado que apunta a lo que significa el Estado capitalista. El Estado capitalista es la relación social, no las instituciones. Contra eso es lo que nosotros discutimos y confrontamos, no contra los edificios, ni las instituciones, ni las personas, sino contra la relación social que le da un sentido específico a las personas, a las cosas, etc. ¿Ok? Acuérdense de la discusión que tenía el Che Guevara cuando estuvo al frente del Banco Central de Cuba, que él habló de hay que eliminar el dinero, y todo el mundo dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo así que hay que eliminar el dinero? Pero él no estaba hablando de la situación, estaba hablando de, oiga, hay que eliminar el dinero en la relación capitalista que genera todo este tipo de cuestiones, implicaciones, etcétera. Pero no era una locura, era un argumento técnico inclusive, porque estaba pensando en cuál es el lugar del dinero desde el punto de vista de la sociedad capitalista. ¿Se entiende? Porque es que el dinero está asociado, para pasar a la siguiente idea, a esto que llamamos fuerza de trabajo y plusvalor. El dinero juega un papel fundamental en la manera como la fuerza de trabajo, hay una fuerza de trabajo que no se paga. Y eso que no se paga es apropiado por alguien en esta sociedad. Esa apropiación es lo que permite que esta sociedad pueda trascender en el tiempo, y es lo que en el segundo tema llamamos la ley de la acumulación, o llama Marx la ley de la acumulación, perdón. ¿Levantaste la mano? ¿No? Ah, perdón. Voy a terminar con esto y vamos a refrigerar. ¿Listo? Me voy a tomar 2 minutos más, vamos a refrigerio y retornamos. ¿Les parece? Entonces, cuando se sabe que nada existe sin trabajo, pero que además esta sociedad lo que hace es que hay una parte del trabajo que hay una parte del salario que se paga en dinero, que va al trabajador, pero solo para que se recupere sus fuerzas, esa fuerza que le imprimió alguna actividad para que algo exista. Y hay otra parte que el trabajador produce, es decir, produce valor, pero no se paga y se apropia por parte del capitalista, es lo que permite que esta sociedad siga funcionando en la medida en que el capitalismo tiene que ver con la acumulación incesante de riqueza, pero en últimas de capital y de valor. Con lo cual no es una acumulación estática, sino incesante. Para decirlo en otros términos, esta es una sociedad en la cual las cosas se producen para intercambiarse y para intercambiarse y para intercambiarse, y no para satisfacer necesidades sociales. Las cosas que se producen acá satisfacen muy poquitas necesidades sociales y más bien tienden a hacer un ciclo vicioso de acumular por acumular por acumular por acumular. ¿Ok? 4 ideas con respecto a esto, que es una teoría que Marx desarrolla y muchos marxistas en muchos tomos, etcétera, pero yo diría 4 ideas fundamentales que nos conducen sobre todo a pensar las tendencias recientes de la acumulación. Primero, una cosa que dice Marx. Los economistas burgueses decían, el capitalismo es la última etapa que provoca como una especie de estancamiento, un estancamiento eterno. O sea, había una idea también como teológica de la eternidad. Marx decía, eso es cierto y también no es cierto. Hay algo más allá del capitalismo, pero el capitalismo también es cierto que es dinámico. Es decir, como acumula, tiene una especie de tendencia a la expansión permanente, por lo cual
no hay simplemente acumulación y desacumulación, sino una acumulación progresiva. Con base en lo que ya se acumuló, se tiende a acumular más. Es decir, hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo, no de la producción económica, sino de todas las relaciones que son el capitalismo. Y esas relaciones son económicas, políticas, el Estado, la empresa, etcétera, etcétera. Es lo que se llama extensión de las relaciones capitalistas a todos los órdenes de la vida humana, a todos los territorios. ¿Se entiende? Bueno. La segunda, ¿por qué se da esa dinámica? Esa dinámica depende de la competencia. Y esto es clave. Es clave para varias cosas que tenemos que ver, pero digo porque ahora con una especie de retorno de los nacionalismos tipo Trump, Bolsonaro, etcétera, se está como proponiendo algo así como que no, estamos de vuelta al proteccionismo. Lo que se está generando es que no compitan los capitalistas, sino más bien protegerlos en sus fronteras, y yo creo que ese es un diagnóstico que hay que por lo menos discutirlo desde el punto de vista de que la esencia del capitalismo es la competencia. No hay forma de acumular en el capitalismo sin competencia. Y esa competencia es una competencia, decía Marx, constante, no es esporádica, sino que siempre se mueve a partir de la competencia entre los capitales individuales, que tiene al menos dos consecuencias. La primera, ¿por qué compiten los capitalistas individuales? Porque quieren obtener un beneficio que no se utiliza para satisfacer necesidades, sino para volver a reinvertirse en una nueva fase de la valorización o de la acumulación capitalista. Entonces, lo que se gana un capitalista, muy poco lo toma para usarlo, para comprarse cosas, consumir, sino que gran parte lo lleva a un proceso de reinversión para obtener nuevas ganancias. Eso desde el punto de vista del capital, pero desde el punto de vista del trabajo, lo que genera esa competencia constante y la inversión en los medios de producción constante y creciente, es que por el otro lado, que esa es la parte de la historia que decía Marx, no cuentan, también produce algo que es como un concepto, pero se puede entender fácilmente, algo que él llamaba el ejército industrial de reserva. Es decir, a la par que hay inversión, reinversión constante, también hay como una especie de generación de desempleo, condiciones de miseria, etcétera, en los trabajadores. Fíjense todas las contradicciones que ya está diciendo Marx. No hay nada, la primera idea, no hay nada que no exista sin la intervención del trabajo humano y de su actor, su sujeto, que son los trabajadores. Pero a partir de que se va desarrollando esta sociedad, los que son los culpables de la existencia de todo terminan en las peores condiciones. Esa es como la doble partida. Porque en últimas, la síntesis, ¿cuál será? Todo este proceso de acumulación capitalista termina en un polo, la generación de riquezas, pero no en términos de la sociedad, sino en unas manos muy precisas, que son los capitalistas, y por el otro, miseria, que es la palabra que más utiliza Marx, pero también lo podríamos tratar como pobreza, en manos de los trabajadores. Entonces, fíjense, repito, acá hay como unas contradicciones en términos de el trabajo produce la realidad, pero la realidad del trabajo es la peor realidad de esto que se ha construido. ¿Se entiende? Con lo cual, esta segunda ley de la acumulación nos va a llevar a una tercera que es un poco más compleja, pero simplemente la voy a graficar, que tiene que ver con la ley de la tasa decreciente del beneficio. Va generando que cada vez que el capitalismo intenta profundizarse, también hay una serie de condiciones que lo debilitan. La búsqueda de beneficio por parte del capital en su conjunto o de los capitalistas individuales va generando también que esa tasa de beneficio cada vez sea más pequeña. Con lo cual, lo que vemos es no como una consecuencia inmanente al capitalismo, pero sí como una tendencia
de que a pesar de que intenta cada vez generar mayor acumulación, al mismo tiempo las condiciones que va creando no permiten que esa acumulación se expanda tal y como se quiere. Entonces hay una contradicción, profundizarse, pero también creando las condiciones de su debilitamiento. Una de las formas de la manifestación de eso tiene que ver con el beneficio, que es la ganancia. Vamos a ponerlo como, vamos a igualarlo a esa categoría de ganancia, no son estrictamente lo mismo, pero digamos para que se entienda que las ganancias cada vez son menores por una cuestión muy sencilla, y es que fíjense que nosotros podemos hacer de todo un negocio. Imaginémonos el mundo, pero fíjense que el mundo es limitado. O sea, los recursos tanto humanos como naturales son limitados y se van agotando. Esto que generalmente se conoce como recursos no renovables. Entonces, yo puedo sacar de ahí beneficios, ganancias, pero cada vez más en una proporción menor porque los recursos son limitados. Esa es, digamos, una ley objetiva que no se puede negar desde ese punto de vista. Y como sistema, entonces lo que vamos a ver, decía Marx, es que vemos al mismo tiempo de que cada vez que se intenta profundizar el capitalismo, también se debilita. A eso él lo llamó la tasa decreciente de la ganancia. Y es algo que, si nosotros quisiéramos como compaginarlo un poco con la historia, podríamos ver que este es para el caso de Inglaterra. Y lo traje el caso de Inglaterra porque fíjense que Marx analiza la sociedad capitalista, pero él toma un caso paradigmático, que es Inglaterra. Lo digo porque no es que estaba analizando Inglaterra como un caso específico, sino que Inglaterra como que contenía las tendencias, las trayectorias, las características de cómo se iba generando este tipo de sociedad capitalista y expandiendo a nivel mundial, tal y como la conocemos hoy, donde esto del capitalismo, tenemos que decir, es a nivel global. O sea, todo el globo terráqueo funciona bajo las características un poco que hemos señalado aquí. Entonces traje este caso del Reino Unido, en donde se puede ver de alguna manera cómo la tendencia, que es esta rayita que nosotros sacamos así como una especie de promedio, es descendente. Y cada vez, acá está más o menos desde 1855, que es cuando Marx publica El Capital, hasta el 2005, como la tasa de ganancia, el porcentaje de ganancia, que tiene subidas y bajadas, o sea, momentos de depresión, momentos de auge, pero en todo caso, si uno lo mira históricamente, vemos que cada vez va hacia abajo. Y de una manera muy pronunciada, esto es algo importante a lo que me refiero yo, que es a partir de, en esta gráfica por lo menos, de 1963. Fíjense que si hablamos, por ejemplo, de la época contemporánea, ya que la otra parte de la sesión teníamos que comentar y dialogar sobre las tendencias contemporáneas de la acumulación o del capitalismo, fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, la época de posguerras, hasta 1933 hay como una especie de U, es decir, hay una especie de depresión por todos los hechos que ustedes ya conocen. Después va una época que se llama los 30 años gloriosos del capitalismo, que coincide con algo que se llama la restauración de posguerra europea, la restauración del crecimiento a nivel mundial jalado por Estados Unidos y también por Europa, pero también con algo que se llama la construcción del estado de bienestar europeo, que es un tipo de estado de bienestar que permitió en esa época algo que nosotros conocemos como ciudadanía o derechos ciudadanos. Es decir, en el capitalismo y en el capitalismo del estado de bienestar se completó una fase histórica en donde podíamos concebir la ciudadanía en términos de derechos individuales, los derechos civiles, derechos políticos y esto que se llamó derechos sociales dentro del capitalismo, es decir, derecho a la seguridad social, salud, educación, etc. Pero esa época es lo que precede a una época que, repito,
tiene las características ya no ubicadas geográficamente. ¿Qué quiero decir? Estado de bienestar que otorgó a los ciudadanos de Europa, de algunos países de Europa, estos derechos que llamamos políticos, civiles y sociales, sobre todo los sociales que encarnan el estado de bienestar. Fíjense que eso no pasó en América Latina. En América Latina, si uno recuerda la historia, después de guerras, pero sobre todo la década de los 60 y los 70, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo recuerda uno lo que pasó en América Latina en los 60 y los 70? ¿Uno lo recuerda como construcción de derechos, por ejemplo, sociales? O más bien, lo que uno ve es destrucción de derechos. Esa es la época de las dictaduras. Es decir, se destruían derechos, libertades civiles, libertades políticas y no había, por supuesto, derechos sociales. Con lo cual estábamos en un panorama completamente distinto a el de Europa dentro de esta trayectoria general. Pero lo que vamos a ver después de estos 30 años gloriosos, dice la literatura y muchos lo caracterizan así, es una caída inclusive mucho más profunda de lo que veníamos viendo históricamente, que es lo que se llamaría la fase neoliberal del capitalismo. Ahí pueden haber varias discusiones, de hecho las hay, con respecto a si es una fase, si es un patrón, si es de acumulación, si es un régimen, no importa. En todo caso, acá la idea tiene que ver con que después de 1970 lo que vamos a encontrar es no dos espacios diferenciados, por ejemplo, América Latina, destrucción de derechos, pero en Europa, construcción de derechos, crecimiento, tasas de desempleo que iban bajando, mientras que en América Latina iban subiendo. Vamos a encontrar como un espacio donde no hay como dos barrios, por decirlo así, sino el mismo barrio que comparte más las características de América Latina entre el 60 y el 70, esas características como que permanecen en términos de desempleo, aumento de la pobreza, aumento de los niveles de miseria, etc. Y eso que disfrutaron los europeos 30 años, que se llamaba los derechos de bienestar, cada vez menos. O sea, una destrucción sistemática de esto que llamamos el bienestar. O en últimas, este Estado o esta sociedad que vemos del 70 hacia acá, que hace parte precisamente de las contradicciones del capitalismo, que entra en una crisis que es de largo plazo de las estructuras del capitalismo y que conocemos generalmente como neoliberalismo, tiene que ver con que tenemos un panorama bastante desolador que ya no contrasta con ese panorama, entre comillas, esperanzador de esos 30 años del capitalismo europeo. Tenemos una sociedad en donde el bienestar es residual, más bien, y lo que tenemos por otro lado es un creciente autoritarismo que no solamente es político, sino también es económico y también es cultural y es social. Entonces, esa es una combinación. Hay un autor por ahí que con una alegoría ilustra esto. Él dice, es que ahora lo que tenemos es una sociedad como el centauro. ¿Se acuerdan qué es un centauro? Que es mitad animal y el dorso es humano. Entonces él dice, tenemos como una sociedad que es fundamentalmente autoritaria y otra sociedad que conserva algo de racionalidad del bienestar que heredó, pero fundamentalmente tenemos un Estado que es un Estado muy fuerte. Ojo con esto porque cada vez que se dice neoliberalismo se dice Estado débil. Están debilitando el Estado. Sí, lo están debilitando en sus funciones de bienestar, pero en las funciones autoritarias ahí hay un refuerzo desde múltiples sentidos. Con lo cual, ese es un poco el diagnóstico que uno podría hacer desde el punto de vista de teoría del valor, pero además cómo esto no solamente se ha venido confirmando, porque Marx no era un brujo, o sea, no es que tenía una bola de cristal y adivinó cosas, no, hizo un estudio muy sistemático de lo que significaba esta sociedad y le permitió no hacer predicciones, pero sí pronósticos
que se van cada vez y desafortunadamente confirmando. Digo esto no por un valor moral de lo que significan este tipo de caracterizaciones, sino por la necesidad política precisamente de superar esas contradicciones desde el punto de vista de un horizonte completamente distinto en términos de lo que significa la relación básica que se ha construido durante mucho tiempo y más específicamente hoy, en donde estamos en un panorama bastante desolador, pero digo desde el punto de vista político, con la necesidad de precisamente transformar este tipo de situaciones. Entonces, esta segunda parte, más o menos en tal vez una hora, a las 12:30 tenemos que ir a almorzar. Bueno, me van avisando porque a mí se me olvida el tiempo. Vamos a hacer una especie de caracterización. Yo les voy a dejar en todo caso la presentación, que hay gráficas, hay datos, etcétera, para que cada uno, si quiere profundizar, pero acá vamos a simplemente a nombrar algunos elementos básicos de qué significa esto que se ha llamado la fase, yo la llamo la fase, pero no importa la caracterización estricta, la fase neoliberal, que ante todo tiene que ver con el resultado de una especie de crisis estructural de largo plazo, sistémica, del capitalismo hoy por hoy existente. Con lo cual, para esto me voy a remitir como a una especie de 7 temas a los cuales deberíamos llamar la atención sobre lo que significa el capitalismo hoy por hoy realmente existente. Pero una que es muy de Marx y de su época, porque él entendía las leyes como tendencias, o sea, son leyes tendenciales, o sea, no son leyes en ese momento como fórmulas que se determinaban de una vez y para siempre, porque si no seríamos antimarxistas en la medida en que el análisis del marxismo siempre tiene que ver con condiciones históricamente determinadas. Es decir, los fenómenos son fenómenos que se determinan de múltiples cosas, o sea, para explicar una cosa, las causas son múltiples, pero además esas causas no son universales, son causas históricamente determinadas. De hecho, Marx hacia el final de su vida, cuando tenía la discusión con los rusos, que le dijeron, bueno, pero es que acá en el planteamiento lo que nosotros leemos es que para llegar al comunismo tenemos que pasar por el socialismo y tenemos que pasar por el capitalismo industrializado, y acá nosotros tenemos una sociedad que no hay, la industria es muy, ni siquiera había industria, me atrevo a decir yo, acá tenemos que entonces desarrollar el capitalismo, y Marx les dijo, del capital no se pueden sacar conclusiones universales para la historia. Yo estoy hablando de condiciones determinadas históricamente, pero la historia se puede transformar, porque si no se estaría contradiciendo. Entonces, ahí es donde sale toda la discusión de la comuna, de cómo desde lo comunal, de ese comunismo, digamos, precario, no me gusta utilizar la palabra precario porque sería injusto, pero desde esa forma no había que pasar estrictamente por un capitalismo para llegar al comunismo, sino que se podía ver una construcción que no fuera tan lineal, porque la historia no es lineal, sino es algo mucho más complejo. Entonces, desde ese punto de vista, la caracterización de Marx era, esto sirve para el capitalismo, que es un momento histórico determinado, pero es como tendencia. No hay que entenderla como una ley universal. Él alguna vez habló que la plusvalía era como la ley de Newton, pero es una alegoría, no es que sea la ley de Newton con una fórmula matemática, ni mucho menos, es como una tendencia. Pero, segunda respuesta respecto a eso, hoy por hoy, el desarrollo de los estudios marxistas han probado y verificado matemáticamente este tipo de leyes. O sea, con los datos que no tenía Marx, pero que existen hoy, y todos, digamos, los programas mucho más complejos a nivel estadístico, etcétera, han probado, por ejemplo, la relación precios-valores, que era una tesis que tenía Marx como tendencia, pero no tenía una verificación en términos matemáticos. Lo digo porque a veces la discusión con otras tendencias y miradas de la economía es que Marx no es científico porque no tiene desarrollo matemático, cosa que es un desconocimiento porque en el Capital hay desarrollos matemáticos. Marx tiene unos manuscritos que se llaman manuscritos matemáticos, donde el tipo analiza toda
la matemática, digamos, que hasta el momento los desarrollos matemáticos, pero digo, hoy hay una serie de estudios, yo si quieren a los que están interesados en esos temas los dejo también, que prueban matemáticamente ley del valor, acumulación, bueno, la más sencilla, digamos, era la del descenso de la tasa de ganancia, etcétera, pero inclusive prueban otra tesis de Marx en términos matemáticos, que hace 20 años no se podía decir esto, digamos. Entonces ya, digamos, tenemos como por todos los frentes, un argumento bastante bien blindado. En términos didácticos uno podría decir crisis, la crisis del 2008, pero en términos un poco más rigurosos habría que decir que eso es un shock financiero dentro de la crisis de largo plazo. Esta es la gráfica que te acabo de mostrar. Tendencia ya no en Gran Bretaña, sino a nivel mundial. Fíjense que es muy parecida. Entonces, época de oro, 64, que también tiene como una fecha muy paradigmática, que es el golpe, es donde empiezan las dictaduras, el golpe de Castelo en Brasil, en América Latina. Fíjense que acá hay una crisis desde el punto de vista de la tasa de ganancia, pero también se puede comprobar a nivel del crecimiento económico, que va hasta el 82. Época neoliberal, que recupera relativamente la tasa de ganancia, pero fíjense que no a los niveles anteriores, sino que todavía en tendencia decreciente. Y después, fíjate que acá está 2008, hay como una caída otra vez muy profunda de la tasa de ganancia. Técnicamente tú tendrías que decir, la crisis capitalista no es del 2008, la crisis capitalista es del 71, 73, shock petrolero, etcétera, pero dentro de las fluctuaciones que tiene esa caída general, hubo unos ascensos y descensos, con uno en particular que es del 2008, que es muy profundo. Pero técnicamente no es una crisis, sino un shock dentro de una crisis que es de largo plazo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes concebir crisis puntuales o crisis estructurales, pero políticamente hay que decir lo siguiente: el neoliberalismo es una respuesta a la crisis capitalista, con lo cual no es un evento coyuntural, sino estructural, y lo que hace es profundizarla. Esa es como una primera razón. La segunda razón, voy a adelantar en algunas cosas aprovechando las preguntas. La segunda razón tiene que ver con... ¿Perdón? Eso. Hay una característica del capitalismo. El capitalismo funciona por ciclos, es decir, funciona por crisis. Entonces hay auges y hay descensos. La palabra en economía es otra, no me acuerdo ahora. Si alguien se acuerda, me cuenta. Auges y declives. Bueno. Hay un economista ruso, soviético en realidad, que se llama Kondratiev, que intentó dar cuenta de esos ciclos. No son así, son más bien como la figura anterior, son como muy... no son lineales, acá está como más bonita la gráfica, para que se entienda, sino es como una estilización de los ciclos del capitalismo. Y el tipo descubrió que pasaba algo analizando la producción de la economía capitalista a nivel histórico. Y él decía, la economía capitalista tiene ciclos, y ciclos que duran más o menos, son regulares, tienen algún tipo de regularidad, y duran más o menos 30, 40 años de ascenso y otros 30, 40 años de caída. Entonces acá, por eso dice, se llaman los ciclos de Kondratiev. Entonces el tipo decía, por ejemplo, entre 1790 hubo un ciclo ascendente y un ciclo descendente que da 1848.
Después otro ciclo que dura hasta 1893. Después otro ciclo, ¿se entiende? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? El último ciclo, como les mostré ahorita, va del 50, posguerra, hasta más o menos el 68, 73 de ascenso. Viene una crisis. Si se cumplieran los ciclos de Kondratiev, se supone que vendría un ascenso hacia 1992-1996, que es la línea puntuada que está ahí. O sea, hipotéticamente, si los ciclos que se han cumplido históricamente se cumplieran, se renovaran, se actualizaran hoy, en el 92-96 tendríamos que ver un ascenso de la economía capitalista otra vez. Lo que vemos hoy es una línea que sigue hacia abajo, que mucha gente le llama ¿dónde está el quinto ciclo de Kondratiev? Porque no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? No se ha cumplido por muchas razones. Nos podríamos quedar acá toda la tarde dando cuenta, pero yo lo caracterizo de esta manera, o no yo, me he robado la caracterización de otras personas y se las presento, con una forma de entender qué es lo que está pasando hoy. Y por eso repito la necesidad política de entenderlo, pero no para un acto intelectual abstracto, sino dentro de un horizonte político concreto. Estamos en presencia de algo que se llama crisis civilizatoria. O sea, lo que está en juego hoy en el capitalismo no son los bancos, como en el 2008, no es el capital llamado capital financiero, no es ni siquiera las economías ni las sociedades. Lo que está en juego hoy es la vida misma. Todo esto que hemos llamado la crisis medioambiental. A mí no me gusta mucho la palabra medioambiental, prefiero ecológica, porque lo medioambiental como que cosifica la naturaleza y no tiene en cuenta que en la naturaleza vive gente. O sea, esto es una cuestión de una relación social humana. O sea, cuando hay fracking, no solamente destruyen geografías, sino también destruyen sociedades. O sea, la gente que vive ahí, ¿se entiende? Con lo cual, esta crisis es una crisis que es multidimensional, multisectorial, pero además es una crisis interdependiente. Entonces, cuando uno habla de esta crisis capitalista, es una crisis que es diferente a las otras crisis. Voy a poner un ejemplo. Crisis difíciles en la historia del capitalismo. ¿Qué se acuerdan ustedes así que digan, uy, una crisis tenaz que hubo antes de esta en la que estamos viviendo? La del lunes negro, Wall Street, etcétera. Bueno, esa fue una crisis que cuando uno la ve en las películas siempre lo ponen como con unas imágenes bastante sórdidas de la gente, desempleo, etcétera. Pero toda esa crisis, casi todas las imágenes son de Estados Unidos y de Europa, porque además desencadenan una guerra. Eso se resuelve en términos de guerras. Pero fíjense que nadie en esa crisis hablaba de la crisis energética. O sea, podía haber problemas de desempleo, etcétera. Tomen los periódicos o los que comentaban esas crisis. Crisis ecológica. Pero hoy sí, tenemos toda esa crisis que heredamos, más crisis, 3 crisis adicionales. Hay crisis política, social, económica, financiera. Bueno, acá ya me contaron que estuvo el profesor Libreros explicando toda la cuestión financiera, así que me imagino que ya la tienen actualizada. Crisis financiera, pero acá hay unas crisis que son de esta crisis, que además son muy graves porque están conectadas con lo financiero, lo social, que son crisis alimentaria. O sea, aquí la producción de alimentos, que este es un problema de todo el planeta, pero también que nos incumbe a nosotros, es profunda. Hablando de agronegocios, hablando de lo que significan empresas como Monsanto, privatización de la naturaleza, etcétera, etcétera. Crisis biológica, que tiene que ver, además de la ecológica de nuestros contextos, tiene que ver con nuestro propio cuerpo. Fíjense lo que está pasando hoy en el capitalismo contemporáneo. Las enfermedades del norte
son enfermedades como, entre comillas, para esquematizarlo nomás, enfermedades del capitalismo rico y las del sur. O sea, mientras en el norte la generalidad, acá también pasa, digo, es para que se entienda un poco la ilustración, pero en el norte las enfermedades son enfermedades tipo obesidad, etcétera. En el sur global es hambruna, desnutrición, o sea, el contraste en términos inclusive de las enfermedades sobre los cuerpos. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, también por la alimentación. Entonces, fíjense un poco la interdependencia. Como decía Chávez, se cogen campos para alimentar automóviles, el agronegocio, toda la derivación, digamos, de energías basadas en producción de alimentos, etcétera, crean una crisis alimentaria, pero la crisis alimentaria también repercute como crisis biológica. La gente no se está alimentando bien, entre otras cosas porque está mediado por una cuestión de dinero. Porque la gente no se alimenta bien no es porque no quiera, pero esa crisis alimentaria y biológica también influye en la crisis socioambiental, y la crisis socioambiental en la alimentaria que pasa por lo financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una crisis que no es, repito, porque se ha propuesto también que la crisis del 2008, digo, en los espacios más FMI, Banco Mundial, esto es una crisis financiera, no, esto es de los bancos. No, esto es una crisis que ahí se expresó en lo financiero, pero se ha venido expresando de múltiples formas y que en últimas, digo yo, es una crisis que pone en juego la civilización humana, o sea, la vida humana como un todo. Estamos enfrente a eso y la confrontación precisamente de este tipo de sociedad tiene que ver es con ese tipo de razones. O sea, que no son razones de, inclusive ya ni de mejorar la alimentación, etcétera, sino que acá está en juego la vida, en primer lugar humana y también natural, etcétera. Esa es la crisis capitalista de hoy. Entonces vamos un poco así en esta trayectoria. Bueno, ya que estábamos hablando de la crisis, me voy a saltar ahora en realidad no saltarme, sino para continuar con esto, ampliándoles un poco más sobre esto, porque me parece que esta caracterización es fundamental también para entender las tendencias de la acumulación capitalista hoy. Hay muchas personas que le han hecho un seguimiento sistemático a esta crisis de esa manera, inclusive ustedes creo que mañana tienen una sesión con el profesor Renan Vega Cantor. Bueno, Renan es uno de los que más ha desarrollado ese concepto de crisis civilizatoria o civilizacional. Para tener otros referentes, dejarles algunas ideas básicas de otro autor que es muy interesante también, para combinarlo, acá no es para reemplazar autores, sino para combinarlo, que es de apellido Bartra. Y Bartra nos plantea unas ideas que nos pueden dejar bastante bien caracterizada en qué significa esta crisis de lo civilizacional. Bartra dice lo siguiente, dice, la humanidad enfrenta una emergencia polimorfa, es decir, de distintas formas, no es solamente una causa, y lo digo porque a veces como que la crisis no se concibe como civilizacional, relacionada a la vida, sino como medioambiental. Entonces se aísla el componente y no se pone en relación con las relaciones sociales, sino como que es una cuestión de ser amigables con el medio ambiente. Y yo creo que ser amigables con el medio ambiente está muy bueno, antes que ser enemigos del medio ambiente, pero no resuelve las cosas. Entonces dice, es polimorfa pero unitaria, que es a lo que yo apuntaba. Tiene que ver con la unidad de las relaciones sociales. Y plantea lo siguiente, dice, una gran crisis cuyas sucesivas, paralelas o entreveradas manifestaciones conforman un periodo histórico de intensa turbulencia, una catástrofe, dice, fíjense la palabra que utiliza Bartra, dice, esto ni siquiera es una crisis, es algo más que una crisis, es una catástrofe cuyas múltiples facetas tienen el mismo origen y se retroalimentan, entreveran un estrangulamiento planetario
que no deja títere con cabeza, pero que se ensaña particularmente con los pobres. Aunque multiforme, la gran crisis es una demanda, ahí le falta una palabra, demanda fenomenologías críticas cuya elaboración requiere un trabajo colectivo. Y complementa con lo siguiente: de manera periódica, el sistema capitalista padece estrangulamientos económicos debidos principalmente al desarrollo de la técnica que desplaza obreros y al afán de lucro de los empresarios que los lleva a reducir la remuneración de los trabajadores, provocando que la masa salarial se estanque o se contraiga hasta el punto en que los ingresos de las familias no alcanzan para absorber la totalidad de bienes de consumo que salen al mercado. Crisis, dicen, de sobreproducción, crisis, decimos otros, de subconsumo. Entonces, retomando lo que teníamos al principio, las crisis capitalistas, ¿por qué se dan? Uno pensaría que es porque no se producen cosas. No, es por todo lo contrario. Es porque se producen demasiadas cosas, pero que no están satisfaciendo las necesidades sociales, sino cosas para el mercado, cosas para el intercambio. Pero además acá le añade Bartra que no solamente es que haya una sobreproducción, sino que al mismo tiempo hay como una especie de subconsumo. Consumo acá no quiere decir consumismo, sino que precisamente los niveles de satisfacción de las necesidades sociales elementales ni siquiera se están llevando a cabo. Y da unos datos que de pronto pueden parecer, digamos, muy sofisticados, pero yo creo que es interesante que también sigamos profundizando sobre ello. Dice: el monstruoso acelerón histórico que vivió la humanidad en la pasada centuria, en un lapso equivalente a 0,5% de la historia de la humanidad, se usó energía en incrementos del 1600%, la economía se expandió 1400%, el empleo de agua dulce aumentó 900%, la población se incrementó 400%, pero el saldo negativo es todavía más pasmoso, dice Bartra. El dióxido de carbono en la atmósfera aumentó en un terrorífico 1300% y las emisiones industriales se dispararon en nada menos que 40.000%. ¿Por qué pongo este contraste de Bartra? Fíjense que también una de las tesis que empieza como a tomar relativa fuerza es que esto del calentamiento global, de la crisis, sobre todo es como una cuestión del destino. No, la humanidad tiene como una especie de evolución y justo estamos llegando. Acá lo que está diciendo Bartra es, miren, estos problemas no tienen que ver con algo ahistórico, sino con un tipo de producción y reproducción de relaciones sociales y entre ellas económicas, políticas, etcétera, y tiene que ver con algo que se llama capitalismo, que hoy, en términos del neoliberalismo, yo siempre defino el neoliberalismo como el capitalismo realmente existente, pero con una característica adicional. Es la fase donde se exacerban todas las lógicas, dinámicas y sobre todo contradicciones del capitalismo histórico. O sea, hoy lo que vemos en el neoliberalismo es la exacerbación de la explotación económica, y esto se puede comprobar, como decía, a nivel estadístico, pero también desde el punto de vista analítico. Es donde vemos la mayor profundización de las opresiones sociales, los mayores niveles o grados de dominación política y sobre todo también de algo que es un proceso que garantiza los niveles de explotación, de opresión social, etcétera, que son los niveles de alienación ideológica. Con lo cual acá tenemos en todos estos procesos exacerbados y que se pueden comprobar tanto estadística como también desde el punto de vista analítico. Y esto tiene que ver precisamente con, yo creo que si hay alguno de los capítulos donde uno podría ver de manera más explícita lo que hemos venido comentando,
varios, digamos, de la obra de Marx, pero específicamente yo creo que uno que es como que el que antecede a la construcción de la lógica de la sociedad en la cual vivimos, que es un capítulo que a mí me gusta como recomendarlo porque para mí desde ese capítulo se debería empezar a leer El Capital, que es un capítulo que se llama La llamada acumulación originaria, el capítulo 24 del tomo 1, si no estoy mal.